Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión sincrónica del ciclo de conferencias que hemos organizado para ustedes, la 13ª generación del Diplomado para Periodistas como agentes y líderes de la transformación social. Y nos da mucho gusto en esta ocasión recibir a un periodista uruguayo que además es colaborador del programa, nos ha acompañado en la redacción, el desarrollo del contenido de este módulo 2 que estamos estudiando en este momento. Entonces, sin más, quisiera pedir que veamos una semblanza del perfil profesional de Lucas Silva para posteriormente dar una breve información sobre la logística de la presentación y darle la palabra a él. Adelante, por favor. Doctora, está apagado su micrófono. Sí, antes de darle la palabra a Lucas, a quien de verdad le agradecemos sinceramente que su ocupada agenda nos haya brindado esta oportunidad. Queremos nada más coordinarnos con todos ustedes para que la sesión de preguntas y respuestas sea muy activa y tengamos la oportunidad de dar la palabra tanto a los periodistas que quieran participar directamente, a quienes les solicitamos que levanten la mano para ir tomando nota de sus intervenciones, como a aquellos y aquellas que quieran escribir su comentario o su pregunta en el chat de esta transmisión. Vamos a alternar presentaciones directas con preguntas y les agradecemos que sean, sobre todo particularmente a quienes van a hacer intervenciones directas, que sean muy puntuales y muy concisos para aprovechar al máximo el tiempo y dar oportunidad de que participen todos los periodistas y las periodistas y colegas que están incluidos en esta transmisión de Zoom. Sin más, Lucas, te damos la bienvenida nuevamente y la palabra para que nos ofrezcas tu presentación, que va a durar aproximadamente unos 45, 50 minutos para dejar el resto del tiempo a las rondas de preguntas y respuestas y cerrar con información que queremos compartir con ustedes al final de esta transmisión. Bienvenido, Lucas. Bueno, Lucrecia, muchísimas gracias. La verdad estoy muy contento con la invitación y con la posibilidad de intercambiar con ustedes. Siempre son muy amables al momento de coordinar y el trabajo, bueno, la previa con Ricardo, con Karina, contigo. La verdad que es un placer trabajar así. Y además pensaba un poco mientras preparaba la presentación que ahora compartiré en minutos que siempre estos momentos también sirven para repensar la profesión de uno mismo, porque en realidad yo, si bien es cierto, preparé un documento que ustedes gentilmente compartieron con los estudiantes, también me hago muchas preguntas permanentemente cuando te piden, bueno, contá un poco, a ver tu punto de vista, decí cómo la ves, básicamente. También son momentos para aprovechar y reflexionar uno en qué estamos. Y me miro ya un poco más viejo y pienso, bueno, le voy a hablar a gente
me imagino yo cuando tenía la edad de esa gente de 20, 25, y qué estará pensando ahora y qué pensaba yo en esa época, y es un lindo momento. En momentos que incluso, para ser sinceros, antes de empezar, también son momentos muy complicados para el ejercicio del periodismo, en América Latina, en el resto del mundo, pero si uno compara a grandes rasgos, yo creo que estamos en un escenario, en escenarios de sociedades bastante más polarizadas, donde la crispación es como una característica que nos atormenta en el día a día. Estamos viviendo, quienes estamos ejerciendo el periodismo, ataques un poco, en mi opinión, comparando con la etapa que puedo decir cuando empecé a trabajar, hay una situación un poco más incómoda tal vez para el ejercicio del periodismo. En medio nos agarró todo el cambio tecnológico y también nuestra incapacidad y nuestras dudas y nuestra vieja cultura de redacción, que es como un poco el foco de el eje de lo que va a ser mi presentación, poder reflexionar sobre cómo nos fuimos adaptando. Yo voy a contar el ejemplo que me tocó vivir a mí desde el diario, pero seguramente después del intercambio va a ser interesante ver cómo lo viven quienes empiezan hoy a convivir directamente con el mundo de la tecnología. Nosotros todavía llegamos a tener cierto vínculo con el papel, cierto vínculo con esa cultura de redacción más que a esta altura aparece en blanco y negro cuando uno reflexiona sobre ella, pero nada, creo que sí, en líneas más generales estamos como en una situación de que el prestigio de la profesión no está en su mejor momento. Esa es como una primera opinión que lanzo al ruedo, quizás para que alguien no esté de acuerdo, obviamente, pero me parece que por esta situación mismo de la crispación y de cómo la política separa, y esto lo pienso más en clave latinoamericana, por lo que conozco y por lo que intercambio a veces con colegas de otros países, estamos en un momento delicado para el ejercicio del periodismo, con una crisis interesante de la, de la industria y de las empresas periodísticas, que también es un tema que vamos a abordar en minutos. Pero ahí, bueno, eso, la pregunta que yo me hacía, ¿sigue valiendo la pena? Bueno, sí, yo creo que sí, así que obviamente que vale la pena, obviamente que vale la pena haber elegido esta profesión, obviamente que vale la pena buscar alternativas para salir adelante, para encontrar empresas que funcionen mejor y que se adapten y que cumplan su rol. Así que no, si bien este arranque fue un poco pesimista, intentaré revertir revertir ese estado anímico durante la presentación. Porque creo sinceramente que sigue valiendo la pena haber elegido esta profesión y, y aportar desde ahí a las sociedades en las que vivimos. Les cuento esto, ¿se ve se ve sí la presentación? Perfecto, ¿se ve bien? Ya que me confirmen por las dudas, pero nosotros, voy a contar brevemente para, si bien ahí Lucrecia mostró una breve introducción de quién soy, seguramente nadie me conoce de los que están en la vuelta, así que quiero contarles desde qué lugar estoy haciendo este cuento, digamos, y no es por autopromoción ni autobombo, sino simplemente para contar que muchas de las cosas que les voy a contar tienen que ver con la experiencia que nosotros llevamos adelante en La Diaria, que es un periódico al que integro desde que se fundó. Estoy incluso un año antes de la fundación. Ahí yo era justamente capaz que tenía la edad de muchos de ustedes, 25 años, y con otro grupo de gente que más o menos tenía esa misma edad, incluso algunos más chicos, otros más veteranos, pero era un grupo de 20 personas que decidió en un momento determinado decir, bueno, vamos a hacer un diario propio. Ahí había en ese momento también una tradición que todavía se mantiene, ¿no? Decir, bueno, cuando yo empiezo y terminar la carrera, ya me recibí, quiero salir a la cancha, ¿a dónde voy? Bueno, generalmente sí, para muchos de nosotros el sueño era trabajar en el diario tal, en el canal de televisión tal, en la radio tal, y esa opción sigue siendo, es válida claramente, para muchos de nosotros trabajamos en algunos de esos medios tradicionales, y esa opción sigue siendo válida también, como decía recién, pero también hay otros caminos. Yo creo que una de las señas de identidad, o sea, una de las principales características del cambio tecnológico que justamente habilitó la posibilidad, y eso lo ponemos a debate después, si quieren lo intercambiamos más al final, pero yo creo que un cambio positivo, ahí en la búsqueda esta de luz, un cambio positivo de la transformación digital,
es que habilitó este camino que nosotros empezamos todavía en la era papel, pero que tiene que ver con la decisión de lanzar tu propio proyecto periodístico. Nosotros éramos, Lucas, como decía recién, perdón que te perdón, interrumpa, no estamos viendo tu presentación. a ver un segundo. ¿Ahora? ¿No? Mm, ¿Ahora la ven? Se ve, solo ponerlo en modo presentación. ¿A ver Listo, ahí? entonces, sí, adelante. Disculpen, disculpen. Bueno, no, le decía, el diario empezó en, empezó en marzo de 2006 y ahí una cosa interesante que quería también contarles es que el diario empieza en un momento muy particular del Uruguay, que era un cambio de signo político. La izquierda nunca había llegado al gobierno, había 100 años, muchos años de tradición de partidos de centro derecha y en 2005 gana por primera vez el partido de izquierda o de centro izquierda en Uruguay. Y ese fue un poco el contexto en el cual nosotros decidimos, bueno, está, viendo el panorama mediático que había en ese momento en Uruguay, dijimos, se necesita una mirada de este tipo, digamos, por definirlo de alguna manera, de centro izquierda, con una mirada liberal en algunos temas más de agenda social, que sea crítico con el gobierno, sea independiente del gobierno que asumía, que era el gobierno del Frente Amplio en ese momento, pero que tenga, sí, comparta cierta agenda en algunas cosas para dar la discusión y tal. Veíamos que no existía una oferta de este tipo y por eso nos lanzamos al ruedo. Digo esto porque es, para mí, sí, cuando hay un proyecto de este tipo, y eso corre para ahora, corre para cualquier época, el, el- que haya una razón de ser, que tenga esta dimensión un poco política, un poco social, un poco de necesidad de la sociedad, yo creo que una cuestión relevante al momento de pensar en emprender un nuevo proyecto periodístico, del tipo que sea. Decir, bueno, ¿para qué me precisan acá? No solamente qué quiero hacer, no solamente qué voluntad tengo yo de ser feliz con lo que hago, sino que también, bueno, ir siempre estando atento a los cambios de la sociedad, a las discusiones que se dan en la sociedad, para justamente para responder y decir, bueno, el medio tiene una razón de ser en un espacio histórico determinado. Tiene que haber, un proyecto es un sujeto histórico, está inmerso en un momento y en una sociedad determinada, y ahí esa pregunta es bastante básica y para mí relevante. De hecho, otros proyectos que para nosotros fueron muy, no sé, inspiradores en esa época, también tienen esta condición. Hay una revista que si hay alguien de Chile que seguramente conozca, que se llamaba The Clinic, que para nosotros fue como muy influyente al momento de leer, pensar formatos, pensar cómo diagramar y cómo salir a mostrarse ante el lector, que esa revista se llama The Clinic justamente porque se lanzó en un momento que estaba Pinochet en una clínica, en un momento histórico de cambio en el país, o sea, el nombre incluso viene de ahí. O, por ejemplo, hay otra revista bastante icónica que no es del palo nuestro específicamente, pero es una revista que se llama Barcelona, de Argentina, que también desde el nombre te indicaba que era un momento que mucha gente se iba, emigraba por la crisis económica, y desde ahí, desde el propio nombre, ya te marcaba en qué momento histórico se encontraba el proyecto periodístico. O mismo ahora hay otro proyecto que tiene un formato similar al nuestro, muy basado en el modelo de suscripción, que es el diario.es de España, con el cual a veces incluso intercambiamos proyectos, tenemos relación, y también, si se quiere definir de una manera, el diario.es es un proyecto que sale a la calle un poco a partir de un momento histórico de cambio político importante en España, cuando empezaban, bueno, ciertos partidos nuevos que surgen, una indignación con una política tradicional, este, nada, eso. Son varios ejemplos que nosotros nos sentimos muy cercanos, que tienen que ver con que también creemos que lograron, nada, autopercibirse de una manera y ver que tenían una razón de ser en ese momento. Sigo adelante. El diario en aquel momento era empezó siendo lo que comentaba recién, un diario que tuvo mil suscriptores. Empezamos con una base bastante chica, digamos, de gente, y este, cuento un poco lo que es hoy. O sea, en estos 17 años del diario pasamos de tener
eso que decía, un grupo de 20 personas trabajando en la redacción, a tener una redacción que actualmente son 170 personas. En el medio de todo eso sí hubo un montón de cosas que pasaron. Nosotros, al ser un proyecto autogestionado, un poco cooperativo, un poco con un formato de que somos nosotros mismos los dueños del proyecto, como que dividimos el tiempo entre hacer periodismo, que es lo que nos gusta, y también administrar una empresa que en este momento, como te digo, ya son 170 personas, se ha ido diversificando en su propuesta, tiene una publicación infantil, tenemos una revista de periodismo narrativo, esto siempre en modelos que nacen desde el papel y después tienen expresión en digital. Tengo un problema para verla yo la presentación, pero a ver. Como les decía, nosotros, un momento que tuvimos bastante clave de la discusión, se da, o sea, que fue un dilema que tuvieron, yo creo que todos los medios, cuando el papel se sintió amenazado, la existencia del papel y de los productos papel se sintieron amenazados por el avance de digital. Yo creo que esa fue una etapa un poco complicada para las redacciones, fue una etapa en la cual tuvimos que eh, discutir mucho internamente, tuvimos que asesorarnos muchas veces con gente que creo que eso le pasó también a muchos diarios, que la figura del consultor que venía con ciertas soluciones mágicas, este, a veces funcionaba y a veces no funcionaba. O sea, yo creo que eso sigue de alguna manera para ciertos medios y para cierta supervivencia, sigue siendo clave, digamos, no es una situación que esté saldada, estamos todavía en una etapa de cierta transición, pero que en cierta medida también yo creo que ha servido, ha instalado una cultura del ensayo y del error en las redacciones, de probar cosas, de probar qué funciona, de probar qué no funciona, que ha agilitado sobre todo a las redacciones que tenían más años, a las más tradicionales. En el caso nuestro yo creo que tuvimos cierta ventaja de haber empezado el proyecto en 2006, porque dentro de todo, y si bien siempre tuvimos una base muy fuerte en el papel, de alguna manera era gente más joven que tenía, que de alguna manera se logró acomodar a la necesidad de la audiencia, a las necesidades que marcaban los cambios tecnológicos, y que como recién empezábamos y no teníamos tanto bagaje, digamos, comparado con otros diarios que son nuestros competidores, siempre tuvimos como esa ventaja de decir, bueno, si, siempre estuvimos como muy expuestos a cerrar por un fracaso. Entonces, como que eso también nos ayudó a ir probando cosas, probar y volver para atrás y tirar otra. Es cierto que no es que hay múltiples balas, no es que puedes tirar balas todo el tiempo y probar nuevas cosas, pero esa cultura del ensayo y del error en las redacciones yo creo que es un factor clave, es un factor que en cierta medida yo creo que se va un poco la vida en los proyectos periodísticos actuales, es decir, bueno, animarse a fracasar, animarse a, a que las cosas, si no funcionan, las tenés que sacar, a tener una sección la tiraste y no anduvo, bueno, volvés para atrás y tirás otra. Esa cultura, de alguna manera, agilitó el ritmo de las empresas periodísticas y si no la tenés, esa cultura instalada en la redacción, creo que está cada vez más difícil sobrevivir. Cuando comparaban esto, decía, bueno, cómo empezamos en aquel momento y qué cosas son mejores que antes. Bueno, sin duda que hoy tenemos muchísimas más herramientas para medir cómo nos consumen los lectores. O sea, eh, nosotros, me acuerdo en momentos del arranque del diario, cuando la cultura del papel, por decirlo de alguna manera, de la vieja redacción, siempre te quedabas con impresiones que terminaban siendo equivocadas, porque decía, bueno, ¿quién te comentó lo que hiciste? Bueno, capaz que muchas veces era tu propia redacción, era tu familia, eran círculos muy cercanos que, que te podían comentar lo que hacías. Y eso terminaba siendo impresiones erróneas, porque decía, bueno, esto capaz que sí es una nota que movió la aguja y era eso, y no lo había leído mucho más gente que esa que te comentaba la nota. Ahora, por suerte, tenemos muchas más herramientas para saber cómo nos consumen, desde qué lugares, desde qué plataformas. O sea, ya no hay como solamente intuiciones de qué cosas funcionan, de cuáles son las necesidades del lector, sino que ahora efectivamente
este, el lector pasó a tener un lugar mucho más central en el negocio, empezó como a decirnos la verdad verdadera. O sea, hoy una redacción que mira Marfil, que es una herramienta para ver analítica y cómo se mueven las métricas de un diario, te dice la verdad y ya la redacción, no hay solamente impresiones subjetivas de lo que, de cuál es el periodista que metió la nota más leída del día y nada de eso. Ahora es un número inobjetable y eso yo creo que es una ventaja, también porque por esto mismo, porque el lector pasa a ser más respetado por la redacción, pasa a ser como un sujeto que de alguna manera la redacción respeta más que antes. Ahora también voy a decir que eso puede haber una contraindicación de esto de hacer periodismo un poco on demand, ahora vamos a esos riesgos, pero en definitiva saber tener los datos objetivos, tenerlos a mano, que la redacción los digiera, los discuta, siempre es importante, siempre va, no es que sea 100% vinculante, pero te ayuda después a tomar las decisiones. O sea, vos podés después mantener tu línea editorial, tu perspectiva o tus banderas si querés, pero también al mismo tiempo tenés información relevante a mano. Un cambio, sí, que para mí ahora, para la gente que empieza hoy, que sería, ¿por qué me gustaría vivir en esta época para lanzar un proyecto? Es que si bien nosotros empezamos, como recién le mostraba, con poco dinero, con una estructura mínima, hoy es incluso hasta más barato montar esa estructura. Hoy digital, para proyectos como el nuestro, si nosotros, el mismo grupo humano estuviera hoy lanzando un proyecto, sería objetivamente más barato porque no, mínimamente el tema ya, el presupuesto de una imprenta, de la distribución, de tener que pensar en cómo estar en los kioscos y distribuís tú, todo eso ya implicaba un costo, aunque sea un diario chico como el nuestro en un principio, eso ya implicaba un costo. Hoy el nativo digital se larga un proyecto y ya tiene las condiciones mínimas necesarias para lanzarse. En general tiende a ser más barato, y hay otro tema, por ejemplo, también en radio, en televisión, es más barato hacer un podcast que montar un estudio de radio, montar una radio como proyecto, como empresa periodística, es más barato, no sé, un proyecto de canal de streaming que tener un canal de televisión, que tenés que conseguir tu licencia, o sea, el que tiene, o sea, es un buen momento para el talento más allá de las condiciones materiales. En ese sentido, me parece que las cosas en un periodo muy corto mejoraron, democratizaron, aunque obviamente sigue siendo toda una discusión la propiedad de los medios y siguen existiendo grandes grupos que pueden ser oligopólicos, que pueden funcionar de manera coordinada y tal, pero en general hay como, para mi gusto, es efectivamente se democratizó cierto punto de arranque para el periodista emprendedor, el periodista que quiere lanzar su propio proyecto. Por otro lado, es un buen momento también para la especialización. Yo recordaba, el otro día hablando con un compañero de la redacción, cuando nosotros empezamos, el vos entrabas a la redacción del diario o a cualquier otra y era muy probable que te tocaran hacer múltiples cosas. Este, para tal, entrás y era como el famoso che pibe que trabaja un rato para economía, un rato para deportes, un rato para... Eso es cierto que en los portales todavía se puede seguir manteniendo y hay mucha gente, esa lógica todavía persiste, pero al mismo tiempo, por lo menos desde nuestra experiencia, ahora voy a desarrollar un poco más eso, el, los cambios en la industria, los cambios en los modelos de negocio han tendido a facilitar el escenario para el periodismo especializado, para que el periodista cada vez más tenga que, para mi gusto, imponerse la obligación de alguna manera en un momento de la carrera, definir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Soy bueno en economía? ¿Soy bueno en ciencia? ¿Soy bueno en el periodismo de investigación? ¿Soy bueno haciendo, o sea, que en algún momento, cuando tu marca también un poco depende de tu nombre, eso también implica definir de alguna manera cómo te conoce la gente. Decimos, este va a estar identificado, este es el periodista que sabe de economía, es el periodista que sabe de tal área, y eso nosotros, por ejemplo, en el diario, justamente lo que iba a mostrar ahora en la siguiente, este es en ese momento de crisis que nosotros no sabíamos muy bien cómo adaptarnos al modelo de digital y cómo pasar del papel a digital, esto yo te diría que la apertura de estos verticales, digamos, de pensar periodismo especializado, que de alguna manera busca nichos de comunidad, nichos de gente que entra al diario por ventanas específicas, y que además tenías la ventaja en este caso con esto que decía, de las métricas, de poder medir de tener la oportunidad de saber qué cosas, cómo llegar a una comunidad específica y cómo esa persona
no sé, del mundo de la ciencia, de la salud, del mundo del trabajo, puede ingresar y a fidelizar con tu marca desde un interés específico. Eso estaba en el modelo, o sea, veías que la gente llegaba por ese lado, decía, leo 3 notas de salud y después como me pareció que la calidad era aceptable, acepto dejarte los datos y que vos me llames o sea, en el embudo que funciona así, el modelo de suscripción, nosotros tenés tantas notas gratis y después en un momento hay un muro de pago, como funciona en la mayoría de los medios que apuestan ahora al modelo de pago digital. Nosotros veíamos que efectivamente el que entraba, el que llegaba al diario a decir, bueno, sí, te paso mis datos y si querés después tratar de cobrarme la suscripción, siempre entraba desde algún interés específico. O leía 3 notas de ciencia, o leía 3 notas sobre feminismo, o leía 3 notas sobre educación, lo cual daba la pauta que nosotros estábamos rodeados de diferentes comunidades de conocimiento, de gente, gente de colectivos distintos interesados en temáticas específicas. Para eso, para conformar desde un diario a esas comunidades de conocimiento, de gente interesada, fue importantísimo tener periodistas especializados en esa área, gente referentes que puedan ser interlocutores válidos de estas personas. Y te diría que desde nuestra experiencia, la apertura de estos verticales fue la que nos salvó, vivimos un poco de eso, nos salvamos de la transición que para una empresa como la nuestra, cooperativa, sin nunca tuvimos inversores atrás que pusieran plata o siempre necesitó que los números cerraran mes a mes, fue fundamental contar con esto de la nada, la gente que, que fueran periodistas que fueran referentes de su área y que fueran respetados por esa comunidad de gente. Y eso sigue siendo, o sea, de hecho muchas veces una cosa interesante es que el periodista asume un rol de dinamizador de alguna manera de ese colectivo, de esa comunidad de suscriptores, lectores, por ejemplo, que además de escribir y tenerlos como fuentes a ellos y de poder decir, bueno, tener un ida y vuelta para generar notas, también es la persona del editor que sabe a quién publicarle columnas. Muchas veces las notas más leídas terminan siendo de un científico que quiere colocar un tema de discusión en el diario y tal vez es la nota más leída del día. A pesar de que a los periodistas no nos gusta mucho eso, pero sucede y es interesante porque de alguna manera lo que te da la pauta es que los periodistas en esta transición tuvimos la obligación de bajarnos un poquito quizás del pedestal, de esa cuestión más egocéntrica de creer que la sabemos toda y asumir que hay gente que los abogados saben más de leyes que nosotros, que los médicos saben más de salud y que los científicos saben más de ciencia. Que ese aprendizaje fue interesante y que después también al mismo tiempo tenés un rol para cumplir, porque eso no anula tu rol. Vos, al momento de reconocer que un científico tiene más herramientas sobre el mundo de la ciencia, no anula tu función. Al revés, la reformula y si podés generar esa confianza, después te especializás en ser un buen traductor, en todo caso, de ese conocimiento, en contarlo bien y en generar el respeto de esa comunidad, que es la que de alguna manera también te valida. Hay una validación de parte de esa comunidad, del periodista. Por eso dije, volviendo a cómo llegamos a esto, es un buen momento para la especialización. Contra esa etapa en la cual vos tenías que saber un poquito de todo, yo creo que este es un buen momento para el periodista que define de pique quién es, qué le interesa, en qué es bueno, en qué tiene autoridad para escribir de ciertos temas. Y eso para mí es un tema interesante. Como recomendación en todo caso para la gente que tiene que ver ahora este, qué hace con su carrera. Yo tengo la sensación, por lo menos acá en Uruguay y en lo que he visto en otros lugares, que le va mejor generalmente al que domina un tema con propiedad y con autoridad. Bueno, acá esto lo que contaba tiene que ver ya con un poco como qué hacemos de las redacciones con las métricas, qué hacemos con lo que funciona, cuánto de vinculante tiene eso con las decisiones que después tomamos al momento de publicar o no publicar algunas cosas. Nosotros en esto de tener un montón de verticales o subsecciones en el diario, lo que logramos como establecer de alguna manera a partir de los datos y de cierta ponderación de estos datos que tenemos del tráfico en el sitio, empezamos como a ponderar de acuerdo no solamente al tráfico absoluto, es decir, bueno, las notas más leídas del día, sino a cuánto cada sección aporta al modelo de suscripción que tenemos, que es distinto al tráfico, ¿no? A ver, hay secciones que capaz que no son las que generan más notas, pero son las que mejor convierten suscriptores. En este sentido de lo que recién comentaba, es decir, bueno,
esta sección es la que más te da gente que te deja datos y que te da su número de tarjeta de crédito, que te muestra y que se arrima a pagarte, digamos, ¿no? No siempre son las secciones que son las más... Y este es un dato para nosotros interesantísimo porque nos deja un poco con la tranquilidad de que no tenemos que salir a correr atrás de muchas veces las notas más clickbaiteras, por decirlo de alguna manera, sino que a veces notas que vienen de estos verticales, que son las más pesadas, terminaban siendo muchas veces las que mejor se adaptaban a nuestro modelo de negocio. Pero para eso tuvimos que nada, eso, generar una especie de índice o un puntaje en base a, no al tráfico, sino a cuánto aportan a nuestro modelo de suscripción. Otra cosa que pasó en estos años, volviendo también a esta reflexión que marcó todo lo que les quería compartir, es que en estos años es real que las grandes, los nombres, las grandes empresas, yo ahí justo hay un libro que recomendaba en el documento que elaboré para el curso, que me parece que es de una lectura bastante imprescindible, que es el de Ismael Nafría sobre cómo se reinventó el New York Times. Este, Me parece que, bueno, pasó un poco eso. Los que mejor se adaptaron al cambio digital terminaron siendo los grandes, digamos, las marcas, los que apostaron a su prestigio, los que apostaron un poco a los que tal vez justamente no cayeron en esos riesgos de la inmediatez, los que pudieron vender su marca y generar confianza en su marca. Este, También es cierto que una contracara de este modelo, que hay, cuando vos decís, bueno, sí, el Financial Times, el New York Times, el Washington Post, The Guardian, los que lograron hacerlo bien en términos de suscripciones, es cierto, hay que conocerlo y que hay que respaldarlo y tomar y chupar rueda de ahí, digamos, como se dice habitualmente, pero también es cierto que hay una contracara que es preocupante, que también no hay que dejar de mencionarla mínimamente, es que en esta misma etapa histórica que estos medios se consolidan como marcas y que lograron readaptarse y sobrevivir como empresas periodísticas de prestigio, es la etapa que también generó mayor crisis en el periodismo local. Que creo que es la contracara a esto, es una cosa que explica la otra en alguna medida. Los medios locales, yo en el documento que capaz que alguno de ustedes leyó para, para este curso, compartí algunos datos de lo que significó la cantidad de diarios locales cerrados, la cantidad de puestos de empleo, o sea que un alto porcentaje de los puestos de empleo que se perdieron en los últimos años del periodismo se explican desde el cierre del periodismo local, que para mí es una pérdida de algo, y lo que pasó en Estados Unidos y en los grandes países en Europa, también creo que en todos nuestros países, el periodismo local está en un momento de mucha crisis y cumple una función clave de cercanía, ese periodismo de cercanía, ese periodismo que culturalmente la gente consumió durante mucho tiempo también y que tiene una función social clave, por lo menos acá en Uruguay. Cuando uno piensa a veces, no sé, cuando se da la discusión de si tienen que haber subsidios del Estado para la prensa, justamente esto, para superar la crisis que atraviesan las empresas periodísticas, en mi opinión debería ser prioridad en algún punto que esos fondos públicos, en todo caso, si se destinan a salvar el periodismo, que salven al periodismo local, que es el que está más complicado, el que más ha tenido dificultades para convencer a la gente que tenía que pagar por un contenido de un diario local en digital. Hasta ahora esa competencia con el diario nacional no estaba, ahora en digital lo que tiene es que un diario local compite con el diario nacional, porque básicamente el lector tiene que decidir a quién le paga. Y eso es una novedad un poco negativa de todo este contexto. Otra cuestión también en la comparación es que cambió los equipos. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar en el diario, el trabajo de calle, vos salías a cubrir una nota, salías a llenar una página de papel y trabajabas con el fotógrafo, a lo sumo con un diseñador, te ponías frente a la página de armarla, salía el PDF, te iba para la imprenta y listo. Pero ahora en digital cambió totalmente la composición de los equipos de trabajo. Los periodistas de repente ahora tenemos que hacerlo, tenemos que trabajar con gente con la que no trabajamos, que son los desarrolladores, los diseñadores UX, la gente que viene más del palo de la tecnología, o muchas veces con ingenieros. Y esto tiene cosas que están buenísimas, tiene cosas que son siempre desafiantes, aprender el uso de nuevas herramientas, cosas que a los periodistas a veces nos cuesta, pero
pero que sí, está buenísimo hacerlo. Y también implicó un desafío en términos de construir un lenguaje común que no necesariamente existía. O sea, con esta gente hubo que empezar a sentarse en una mesa, pasan a ser tus compañeros de trabajo para generar un producto y de repente eso también genera tensiones, genera, nada, creo que la única solución es simplemente, de alguna manera, alinearlo detrás de los objetivos editoriales que ya existían, explicar, en el caso nuestro, para incorporar a esta gente que venía de afuera, digamos, siempre fue importante sumarlos a la cooperativa, sumarlos al modelo de negocios, que entendieran también no solamente que los contratábamos porque eran buenos en algo, sino que tenían que formar parte del colectivo y eso ayudó siempre muchísimo. Y el clima de trabajo fue mejor desde el momento que se sumaron al proyecto y que empezaron nada, a cinchar desde su lado, desde sus conocimientos y tratando también ellos de acostumbrar un lenguaje a la redacción y a sus necesidades. Pero es un cambio que también es interesante y que también es desafiante. Acá, por ejemplo, compartía, eso lo voy a dejar en la presentación y estaba también pero la gente de Wanifra, que es una organización internacional que nuclea a diarios y periódicos, a las empresas periodísticas, elaboró este, lo puse también, no es que esté 100% de acuerdo en todo lo que dice esta organización en su presentación, pero básicamente sí está bastante, hay cosas que sí grafican bastante bien lo que podía ser capaz que eso de 2005, 2006 en nuestro caso, cuando recién empezamos a vender el papel, y lo que está haciendo ahora, ¿no? Hay, sin duda que uno lo puede ver a veces desde el lugar del periodismo y dice, bueno, estoy tal vez eh, en esta nueva cultura, soy menos necesario, yo creo que no, hay como siempre tensiones. También la gente de Wanifra en ese documento decían como que de alguna manera el periodismo seguía siendo el arte y la ciencia tenía que potenciar esa arte. La ciencia sería justamente esto, los datos, las métricas, la posibilidad de convencer al periodista de que hay que hacer cosas que no sean solamente para la satisfacción de uno, sino para la satisfacción del lector, de la audiencia, y que eso se alinee a los objetivos de supervivencia de una empresa. Después, sí, ya en la parte más de cuestiones que las comparto, que son discusiones que nosotros muchas veces tenemos y que nos incomodan de la nueva era, de los que ya seguramente más viejo te pones y más te cuesta adaptarte a ciertas cosas, pero hay dilemas que no están resueltos, hay cuestiones que, que todavía no terminamos de entender, por ejemplo, y también lo planteo para la discusión que tendremos en un rato con el resto de los compañeros estudiantes y tal. Hace unos años se pasó que cuando empezó toda la discusión sobre la desinformación, sobre la fake news, hubo como un intento, hubo un primer consenso, digamos, en cuanto a que el periodismo iba a tener una segunda chance después de los primeros bofetazos de lo digital, iba a tener una segunda chance de volver a sus raíces porque, bueno, la gente iba a salir espantada de la discusión, de la dinámica de redes, de las mentiras de las redes, iba a volver a medios confiables, entonces el periodismo iba a tener que volver a esas raíces, a las 5W, a lo más básico de lo que nos enseñaron desde el arranque en las escuelas de periodismo. Y para muchos fue una buena noticia en el medio de una situación de desconcierto, pero resulta que después enseguida vemos que la inteligencia artificial lo primero que reemplaza son esas cuestiones de lo más objetivo. O sea, si a vos volvías a hacer esta cuestión más del periodista que escribe como una máquina, el problema es que la máquina rápidamente te reemplaza. Entonces, ¿qué pasa? Ese dilema yo creo que no está para nada resuelto. ¿Cómo conviven esto del periodista neutro, que no opina, que no se mete, que es una especie de máquina que solamente informa de manera objetiva y neutral, y el punto de vista, que es lo otro? O sea, ese dilema que siempre existió, hoy creo que el dilema adicional es ¿para qué lado vamos? O sea, porque por un lado era eso, en un momento hubo como una demanda de los cambios de la era, de los consumos, de volver a las raíces, de volver a eso, pero resulta que, bueno, el que fue para ahí rápidamente ahora ya se quedó sin trabajo porque no tiene, y tal vez sobrevivió el que se mantuvo con un punto de vista, generando esto, bueno, lo de la fidelización de su mundillo, de su audiencia desde un punto de vista, que la gente, bueno, sí, la gente compra lo que un poco quiere escuchar, eso sucede, eso también existe, y sobrevivieron un poco eso, tal vez, más la gente con un punto de vista,
la honestidad de decir, bueno, somos esto, tenemos esta mirada de un lugar, de centro izquierda, centro derecha, lo que sea. No estoy hablando de nada en particular, pero de alguna manera es más difícil que la inteligencia artificial te reemplace cuando tenés esa honestidad de decir, bueno, lo digo desde acá, tengo esta opinión, y en todo caso, alrededor de esto trato de hacer el periodismo más honesto que puedo. Eh, Otros dilemas, sí, está, en cuanto a cómo en ese modelo de una comunidad que más o menos está de acuerdo con lo que vos estás planteando, como línea editorial o lo que sea, cómo eso convive con la necesidad de tener redacciones diversas. En mi experiencia, en un país como Uruguay, que es chico, que vos tenés que ampliar la oferta lo más que puedas para llegar, estamos hablando de un modelo de suscripción, nosotros, como vieron al principio, dependemos básicamente de vender suscripciones, de gente que nos pague por los contenidos. El 90% de los ingresos del diario es de gente que paga por eso, pero en un país como Uruguay, eso te obliga de alguna manera a ser amplio. O sea, si te acotás y decís, haces eh, solamente lo que la redacción quiere y te acotás incluso en el plano político, ideológico, temático, de intereses, lo que sea, eh, te va a ir peor. Esa es la verdad. Y al revés, cuando te abrís, cuando tenés una redacción de gente que piensa muy distinto, yo creo que es una solución muy interesante porque te habilita a llegar a más gente y además te habilita a que. ¿Qué pasa? Yo lo que sentí en algún momento que cuando el diario, en la redacción pensaba muy parecido, cuando todos estábamos muy de acuerdo dentro de la redacción, al diario no solo le iba mal, sino que salía peor. Cuando no hay tensión adentro, yo creo que hay cuando todos estamos sobre esto que hay que decir, sobre este punto, ¿qué decimos? Bueno, decimos esto. Y todos los años decimos lo mismo sobre este mismo punto. Cuando se hace esa cosa más como onejeísta, digamos, por decirlo de una manera, te va mal porque la gente se aburre, te va mal porque la calidad de tu producto empeora. Y creo que la receta para eso es tener gente, cuando hay que contratar nuevos compañeros, decir, bueno, trae uno que piense totalmente distinto, habilitalo, dejalo que piense, traelo para que piense distinto y para que te haga reflexionar a vos sobre las cosas que das como obvias, que te sacuda un poco el avispero, y eso siempre ha sido una solución que para el diario ha sido nada, relevante. Creo que también eh, estamos en justamente eso, la diversidad y de opiniones siempre mejora. El- Tanto la calidad del producto como creo que las audiencias lo terminan agradeciendo. Yo estoy medio pasado ya, Lucrecia, ¿no? Pero bueno, para ir cerrando y dejando algún tema abierto, este, yo, como fue medio reflexivo esto, fue un poco también en esta situación medio a veces de burnout anímico que vivimos los periodistas y eh, que no sabemos muy bien para qué estamos haciendo esto. Sí, yo creo que todavía sigue valiendo la pena elegir esta profesión, básicamente por algunas cosas que pongo ahí, porque sigue existiendo mucha gente que prefiere que las cosas no se conozcan, porque estás en un país, todos vivimos en sociedades que queremos, que apreciamos, que queremos que mejoren, eh, y porque justamente desde el periodismo sigue siendo tremenda herramienta para instalar temas, para lograr que las cosas mejoren. Acá, por ejemplo, en Uruguay, últimamente, que para muchos de ustedes puede sonar o se ha vendido como una democracia ejemplar y que nosotros muchas veces también nos enorgullecemos de muchas cuestiones históricas de cómo funciona la institucionalidad, de cómo funciona la democracia, de cómo funciona el sistema de partido. Y sin duda que, que muchas veces nos enorgullecemos de eso. También hay últimamente yo creo que el periodismo uruguayo ha jugado un rol a mostrar que también Uruguay es un país que está en la región, que tiene sus amenazas, que el crimen organizado también opera en clave regional y que hay una amenaza real con el narcotráfico y con el avance de ciertos poderes. Y ahí el periodismo, yo creo que, no hablo solo del diario, hablo en general del periodismo uruguayo, ha cumplido un rol en cuanto a instalar ciertas discusiones. Hay para mi gusto, hay una muy buena escuela de periodismo de investigación en Uruguay, y eso ha servido justamente eso para, no sé, presentar ciertos casos y que se pueda desde ahí regular el lobby, que es una cuestión oscura en Uruguay, o cómo se financia la política. Eso sigue siendo posible. Hay empresas que sobrevivieron a este cambio y que siguen trabajando desde diferentes lugares. Y por eso yo creo que sigue siendo válido y por eso vale la pena, porque cuando podés generar estos cambios en una política pública, podés generar mejoras para que en la sociedad que vivimos, porque en el fondo ya tenemos
también uno lo mide a veces también, no solo como ciudadano, sino también como padre de niñas que andan por ahí en la vuelta y que tienen que seguir, van a seguir viviendo en este país y no vamos a ir de acá. Y el periodismo yo creo que a pesar de que tiene la contracara, que esas mismas niñas te demandan y vos estás como recolgado y no le das mucha, y estás como enfermo trabajando todo el día, pero al mismo tiempo, por otro lado, estás tratando de que las cosas mejoren. Y en ese sentido yo creo que a pesar eh, de que estamos amenazados, de que estamos en una etapa de mucho desprestigio de la profesión, este, cuando vemos que también muchas veces lo que se valora o lo que funciona en cierta dinámica de redes y tales no está tan de acuerdo a nuestros parámetros éticos, cuando se premia más al influencer que al periodista, eh, genera cierto desánimo, es cierto, existe esa sensación a veces de qué hacemos, por qué estamos en esto, pero por otro lado está esa contracara de que de repente estás acá y llega alguien con un dato nuevo, aparece una documentación, algo que no sé, que no era, nadie conocía, que no era, eso sigue estando como siempre, como en los 70, como en los 60, como en los ídolos que tenemos, eso sigue, esa, esa vibración por nada, por revelar eso que no existe, eso que se activa en un momento casi que mágico, que ya no te importa más nada, que solamente querés conseguir esa información y sacar esa historia. Yo creo que es lo que te sigue enamorando de esta profesión, que sigue valiendo la pena y que me parece que siempre es mejor trabajar en algo que te genera pasión y en el caso nuestro además que lo hacemos en colectivo, que no somos como tampoco somos una redacción muy integrada, somos amigos, somos como discutimos mucho entre nosotros y eso siempre te genera te termina dando más alegrías que tristezas a pesar de las dificultades económicas y la crisis que vivimos. Y eso era ese es el final de mi presentación, Lucrecia. Quedo abierto a preguntas, seguramente quedaron muchas cosas sin tocar, pero quería compartir estas reflexiones. Muchas gracias, Lucas, por tu intervención que ha desatado muchas preguntas. Vamos a tratar de organizarlas. Algunas las vamos a leer individualmente y otras vamos a tratar de, nombrando a los autores de las preguntas, a tratar de juntarlas para ahorrar tiempo. Paso a la primera, que es de Julio Caicedo. No sé, no puso su país, no sé si es de Colombia por el apellido, ¿verdad? Pero voy a leer la pregunta. Dice, para el espacio de preguntas, ¿cómo crees que se debe manejar la línea editorial en los medios actuales? ¿Es mejor, comillas, tomar partido, se cierran, en aras de la transparencia con la audiencia u optar por buscar un equilibrio, corriendo el riesgo de ocultar inclinaciones inevitables del medio? Es la pregunta. Vamos respondiendo a una, ¿te parece así? ¿Sí? Sí, y ahorita te Sí. voy a leer tres juntas que Bien, tienen más o menos el mismo contenido. bien. A mí lo que me parece que cuanto menos ocultes de tu composición, de tu interés y de quién financia en el fondo tu medio. Nosotros todos los años hacemos como una especie de rendición de cuentas. Después les puedo compartir también un artículo que sacamos hace poco, que mostramos todos los números de cómo entra la plata, cómo se financia el diario, de cuánta gente trabaja. O sea, somos como, también generamos un relato en torno a cómo existimos. Y yo creo que eso es como un círculo, ha generado también la decisión posterior, además de hacerlo de determinada manera, de determinada manera, además de eso, ir contándolo, ha generado un círculo, nada, interesante de adhesión. O sea, cuando vos contás más de quién te financia, la gente tiende a confiar más en vos. Esa es por lo menos mi impresión o siento que es la experiencia que hemos vivido en el diario. Que eso incluye, sí, también definiciones editoriales, incluye decir, nosotros en estos temas tenemos cierto compromiso. En el caso del diario, básicamente te diría que puede ser en algunas causas como derechos humanos, como equidad de género, ambiente, siempre más del lado de las definiciones no partidarias, digamos, que creo que eso sí es una complicación. Hay lugares que está como más la costumbre, bueno, el periodista tiene que decir quién vota, a qué vota, cosas así. Y yo creo que eso, en eso no me parece creo que también es como a veces darle demasiada relevancia al rol del periodista y no sé cuánto suma. En nuestro caso nos ha funcionado bastante bien lo de sí, blanquear, que hemos tenido ciertas discusiones, que hemos
optado por esas definiciones en determinados temas, ciertos compromisos, y no mucho más que eso. Y con el tiempo además, y eso sí también es una cuestión de más personal, tal vez, siento que el rol de, como que cada vez tienden a ser más generales esas definiciones. Me parece que justamente por eso, en mi caso, creo que antes, cuando recién empezaba a leer, tenía más ganas de decirle al mundo y opinar y tener columnas de opinión y contar cuál es mi impresión sobre el mundo y tal. Y hoy las leo y me arrepiento. Y justamente por eso, de ver cómo las cosas van cambiando, cómo la Claro. situación política, la realidad, la vida te va cambiando, te va modificando. El punto de vista es lo que a mí me lleva a pensar que, bueno, si hoy con 43 años pienso que lo que yo decía a los 23 era una pavada de un guacho que pensaba que se las sabía todas, seguramente a los 60 me va a pasar lo mismo con respecto al de 40. Entonces, siento que muchas veces mejorar las herramientas, mejorar en investigación, en contar bien, en escribir bien, en poder utilizar las herramientas clásicas de periodismo mejor y en aprender, es más interesante que preocuparse mucho por el punto de vista y por decir tanto qué te parecen las cosas, ¿no? Como que, y siento que también se valora más eso, el periodista que hace bien su trabajo y que no solamente blanquea un punto de vista a pesar de estos compromisos básicos que decía recién. Muy bien, gracias, Lucas. Voy a juntar tres preguntas. La primera es de Gerardo Ramos, del medio Hora Cero de Nuevo León, México. Él dice, ¿cuál es tu lectura de los limitantes a la libertad editorial que nos imponen las reglas que las mismas redes sociales, que se han convertido en la principal vía de difusión de los medios, nos imponen para nuestros productos, con, por ejemplo, palabras que tenemos prohibido usar o la imposibilidad de impugnar castigos como la desaparición del perfil? Esto es de Gerardo Ramos y me voy con Sergio Villafuerte, que también hace una pregunta con respecto de las redes sociales y los lectores de las redes sociales. Dice, él es de México, eh, su nombre es Sergio Jaime Villafuerte y dice, una vez montados en la transición digital, ¿cómo pelear en un mercado de lectores que cada día se muestran más desinteresados en información seria, sea breve o de profundidad, y cada vez están más atentos a contenidos de farándula y banalidades? Y finalmente leo a Olivia Hernández. Tú me dices si no estoy haciendo abuso de tantas preguntas así para que las puedas responder, pero a ver, ¿dónde tengo Olivia? Bueno, a ver, es que esto está muy largo todo. Si quieres ir respondiendo a estas dos, Lucas, y ahorita Dale. te leo la de Sí, Olivia y la voy a reunir con otra pregunta. ¿Mm? esas dos creo que estaban un poco unidas de alguna manera. Así Eh, es. me parece que nosotros, por ejemplo, y esto tal vez no sea la experiencia de otros colegas que trabajan en otros medios, pero cuando hablaba recién de las ventajas de medir mucho métricas y de medir mucho de dónde viene la lectoría, en el caso nuestro, para este vínculo con las redes fue muy importante porque nos dimos cuenta desde el principio, y eso con oscilaciones se mantiene, con oscilaciones mínimas digo, pero más o menos se mantiene, eh, el tráfico que tenemos desde redes sociales es mínimo. O sea, el negocio nuestro pasa más por la newsletter, por tener una buena política de SEO para que la gente te lea en Google, y por otras vías de consumo que casi, por ejemplo, Twitter, que es como la red más crispada y donde generalmente creo que eso sí más o menos se mantiene en todos los países, quizá alguno me corrige, pero Twitter, donde uno justamente seguramente reciba más insultos o donde pueda sentirse amenazado, es una red que para esto, para el modelo de negocios digital, no mueve la aguja en lo más mínimo. No hay clics, nadie cliquea una nota, no hay tráfico que venga desde Twitter, lo cual te lleva, bueno, a decir, cuando hay que tomar ciertas decisiones, yo creo que muchas veces los periodistas tendemos y eso hay un poco de narcisismo quizás en eso, que también lo asumo, hablo por mí, no quiero involucrar a nadie. A veces pensamos que todo pasa por ahí, y en realidad lo que hay ahí es un núcleo muy duro de gente activa, de, muy vinculada a cierto consumo de la información y del activismo, pero no tiene nada que ver con,
Yo, por lo pronto, no desdeño el valor que tiene, porque también es cierto que muchas cuestiones de la política se dirimen ahí, hay que estar atento a lo que cada uno tuitea, y es cierto, no desdeño esa parte, pero en cuanto a esta discusión que tenemos del modelo de negocio y de la importancia que le damos, yo, desde la experiencia del diario, es que es mínima, o sea, es una cuestión que muchas veces sí le gastás energía de manera inadecuada en prestarle mucha atención. Y después, de hecho, generalmente hay otras vías de llegada al lector que son incluso hasta más amables. Yo que sé, todavía en la newsletter o las notas que se consumen por otras vías siguen dándose esas cuestiones que en el mundo de Twitter parece que no existen, pero consejos críticos de un lector que se enojó con una nota, pero te lo plantea en un correo electrónico y te dice de manera que todavía sigue siendo muy útil estar atentos a eso, que nada, y es como que te sirve para mejorar. Yo no veo mucho, no he encontrado muchas ventajas en cuanto a prestarle mucha atención a eso que sucede en Twitter y a esa discusión, que para mi gusto además desde los últimos cambios, eso está cada vez peor y incluso complicó más el uso de esa herramienta, ¿no? Muy bien, Lucas, tengo aquí a María René Barrientos de Prensa Libre y Guatevisión de Guatemala. Y está muy relacionado con esto que tú nos estabas compartiendo. Ella dice, vivimos una era donde las personas no les gusta leer contenido largo o de investigación. ¿De qué forma podemos llamar la atención de los lectores para interesarse en notas de formato largo y que no se pierdan entre tanta información que se publica en las redes? Y le pido a Olivia Hernández que si nos vuelve a mandar su colaboración, su pregunta, porque no me está apareciendo acá en el hilo de preguntas del chat. No sé qué pasó con su pregunta. Entonces, eh, te leí la de María René Barrientos, ¿ok? Sí, ahí tal vez tenga que ver con el perfil editorial de cada medio y con la necesidad del momento histórico, como decía recién. Nosotros justamente estos últimos años eh, hemos creado como una especie de unidad de investigación y hemos como especializado, acompañado a la redacción en determinados temas que tienen que ver justamente con esto, con el crimen organizado, narcotráfico, y son notas generalmente que llevan más tiempo, que justamente el periodismo de investigación es el más caro y eso es una cuestión de que todos lo sabemos porque en un medio nosotros publicamos, no sé, 40 notas por día y tal vez el que tiene la suerte de trabajar en periodismo de investigación se toma 2 meses para una historia y ese tiempo, ese material después, ese espacio vacío que queda, alguien lo tiene que llenar. Pero por otro lado, hemos encontrado que tienen un muy buen resultado. Yo creo que sigue siendo este periodismo más lento, estas notas más en profundidad, por lo menos desde nuestra experiencia, siguen siendo un aporte interesante, por un lado, que son las notas más leídas siempre, pero por otro lado, también, vieron que en un momento yo hablaba de la importancia de las marcas y de cómo sobrevivieron de alguna manera las marcas que lograron de alguna manera eh, fidelizar desde ahí, desde la confianza que da la marca. Y yo creo que la construcción de marca depende mucho de este tipo, de decir, bueno, defino que voy a meter 2 goles al año nomás y tal vez voy más por ahí que por meter 4 trending topics diarios. Me parece que la seriedad y las marcas dependen más de este tipo de notas, las notas más de investigación, de largo plazo, esos, esos goles que quedan en la cabeza de la gente, digamos, durante un tiempo más largo que la noticia, que ese boom de noticias una tras de la otra. Me parece a mí, y por otro lado, en algunos espacios que me ha tocado estar de periodismo de investigación, creo que también, eh, por ejemplo, en el año pasado fui a México al Colpin, o hay otro espacio que es un espacio de periodismo de investigación global que hace un encuentro anual. eh, Hay otra chance, yo creo que ahí hay como una puerta hablando de la industria, de cómo se mueve, de que cada vez la industria del entretenimiento, del cine, del podcast, o sea, hay como un requerimiento mayor a historias reales y que hay el que lo hace bien, el que logra, no sé, sacar un libro de una investigación que funcionó, el que logró desenmascarar una trama bastante grande de corrupción, a veces tiene más chances después de dar el salto al cine, a las series, a las películas. Hay proyectos interesantes de medios que empiezan a reconvertirse
en el digital, pero desde ese lugar, desde producciones propias en ese campo. Y eso se logra si vos tomaste en algún momento la decisión de ir más por la profundidad que por el trending topic, digamos, no sé. Bien, gracias. De Ayana Figueroa de Venezuela. Ella pregunta sobre iniciativas de medios impresos destinados a las comunidades y dice si los consideras viables, dado que muchas veces los ejemplares se entregan de forma gratis como forma de llegar a segmentos específicos. Sí. Me cuesta comparar, porque para no hablar de realidades que no conozco, solamente puedo contar lo que he visto como interesante en Uruguay, de esto que hablábamos del periodismo local, de la crisis de los proyectos más comunitarios, si querés, de tanto de las radios comunitarias como los medios impresos locales, y cómo han logrado de alguna manera empezar a pensar salidas para la supervivencia, para que eso subsista. Yo creo que por un lado hay una cosa que es eso que decía hoy, de los fondos públicos como una medida media indefectible ahí que sería interesante, pero los que han buscado otras alternativas, yo creo que en Uruguay hay como un montón de medios impresos locales que funcionan en una órbita se llama Organización de Prensa del Interior, y ellos, como todo el mundo, han visto que se vende cada vez menos papel, que la publicidad local incluso ya se fue del papel y prefiere pautar más barato en Facebook. Y lo que he visto que como salida interesante o novedosa o creativa es el que han apostado en algunos casos a empezar a pensar en juntarse, en decir, bueno, tal vez yo no convenzo a un suscriptor que me pague $10 por mi medio, pero si yo armo una plataforma en la que estén 40 medios locales, ahí sí tal vez tengo la chance de decir que que este lector financie el periodismo local, pero no solamente accediendo a un medio local, sino a esta plataforma, esta especie de Netflix de medios locales, no sé, una cosa así. Esa es como una salida que yo he visto como interesante para la supervivencia en un momento que justamente me parece que es complicadísimo para el periodismo local y que es una pena porque hay por el valor cultural que tiene, sobre todo, ¿no? Por el valor, por la función social que cumplen y nada, creo que una de las contracaras peores de la era digital es que se lo llevó un poco puesto al periodismo local. Y fíjate, con relación a esto que comentas de los fondos públicos, Nelson Espinosa de Colombia pregunta, ¿sería conveniente que el Estado invirtiera monetariamente en los medios de comunicación para ayudar con su progreso o sería complicado porque se politizaría el medio y se vería afectada la libertad de prensa? Ujú. Mm. Acá ha habido en Uruguay diferentes momentos de ese tipo de discusión que siempre se contamina después porque, claro, por otro lado tenés que en la radio y la televisión, sí, ya la política, al momento de otorgar ondas que son públicas, también está dándole un beneficio a empresas privadas, ¿no? Entonces queda como reducida esta discusión muchas veces de la incidencia del poder político sobre los medios al campo de los diarios, de los medios impresos que después intentan pasar a digital. Yo la verdad, en el diario siempre hemos tenido una posición de hecho hubo movidas de diarios para pedir subsidios estatales y nosotros como siempre tuvimos esta mirada un poco más cooperativa, no sé, o de apuesta al modelo de suscripción como fuente de financiamiento, siempre le escapamos un poco. De hecho, nunca nos sumamos a movidas de ir a pedir que el Estado financie eh, a, a los medios impresos, por diferentes razones, pero bueno, nuestra posición siempre fue contraria a eso. Pero dentro de los modelos que en algún momento analizamos para ver cuál era viable, ¿no? El único que a mí me pareció que en algún momento era interesante era uno que se aplicó en Francia hace algunos años, que la verdad desconozco si se sigue aplicando, pero en ese caso era para periodistas, básicamente era un subsidio que le daba a un público joven, eh, una franja etaria de 18 a 30 años, por ejemplo, le daba una especie de tarjeta, como un voucher, que vos gastabas en una suscripción, lo tenías que gastar en una suscripción digital, ¿no? Pero te daba la libertad a vos, en alguna medida dejaba la libertad al lector para que eligiera qué diario, dentro de una oferta de 8 o 10 diarios, o 10 posibles suscripciones digitales, vos elegías dónde gastar esa plata que te daba el Estado. Una especie de tarjeta, como en algunos lados hay una tarjeta joven,
pero era para suscripción digital. Ese fue el único modelo que a mí me pareció, bueno, ese es interesante, pero en general sí hay como una complicación de que, de que la política no le gusta el periodismo. Entonces eso pasa en todos lados. Y como no le gusta, después también le cuesta decir financio a todo, financio el periodismo como un ente abstracto, ¿no? En realidad, para la política generalmente el periodismo es una cuestión utilitaria que si te sirve y es oficialista, te voy a bancar con publicidad estatal y si no te sirve, ese es un uso medio malvado, digamos, pero es la realidad, creo, en la mayoría de otros países, o por lo menos lo que he, he visto. Seguramente haya países que funcionen eh, mucho mejor, pero no sé. En general, lamentablemente, se pasa eso. Continúo con Héctor Eduardo Padilla de Guanajuato, México. Dice, hola Lucas, gran admirador tuyo. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el reto de los medios medianamente locales con esta nueva pelea ya no por ganar la de 8, sino de la audiencia, cada minuto, de cada día, de cada año? Y su pregunta son tres, me voy a saltar la del medio y dice, ¿qué le espera al periodismo hiperlocal que apuesta a las suscripciones digitales sin inversión significativa y con cada vez más recortes presupuestales y de personal? ¿Mm? Bueno, un poco era lo que decía recién. Yo la única que he visto como interesante como salida es juntarse, o sea, es como juntarse con otros medios, proponer, o sea, siempre eso es ya interesante de por sí, la posibilidad de intercambiar experiencias y salidas comunes, digamos, para mí ya suma de por sí, pero, y después la otra que también he visto que ha funcionado, gente que logra con medios más chicos y con, siempre eso, la definición de qué ser, por ejemplo, decir, bueno, yo soy el medio que estudia estoy acá y en esta zona está conflictiva por tal motivo, por la migración, por la trata de personas, por el narcotráfico, pero definir eso claramente y ser el medio que hace eso desde un lugar, yo creo que sigue siendo una salida interesante, pero eh, salir de cierto localismo, como funcionaba tal vez el periodismo local, pero y lograr vender de alguna manera a gente que no está viviendo ahí, que vos sos el que sabés de este tema, que sabés que contar la realidad y la podés contar no solo pensando en tu gente, sino en otra gente que se puede interesar por ese tema. Yo creo que eso sigue siendo eh, mm, copado, por lo menos. No sé si después sobrevivirá o no, pero me parece que está bueno como poner, definir. Que vos sos el que, como decía hoy, el que tenés la autoridad para hablar de lo que pasa en este lugar y si eso tiene una razón de ser, debería funcionar. Después, claro, las dificultades, como decía, de que eso, monetizarlo desde la suscripción digital sigue siendo complicado, pero también después estar siempre muy atentos a, yo he visto algunos que sobreviven y que son muy buenos, con mucha atención a dónde están los fondos, a cuándo, esto de estar en red con otros medios siempre te abre puertas de saber que ciertas temáticas puedes acceder a subsidios, a presentarte a fondos, a investigaciones transnacionales. Hay redes en América Latina, hay varias redes interesantes que trabajan. Temáticas específicas, por ejemplo, esto del narcotráfico o CCRP. Hay organizaciones que pueden conseguir fondos para financiar proyectos que después con eso te permiten sobrevivir y hacer lo tuyo. O sea, financiar desde el proyecto para al mismo tiempo después seguir manteniendo tu medio, creo que es una alternativa súper válida y hay que estar hay que estar siempre dispuesto a eso. Y también en esos casos nosotros, por ejemplo, nos sirvió mucho. Los periodistas somos muy malos escribiendo proyectos. Por lo menos yo no sé, no sirvo, pero siempre tiene que haber alguien en un medio que se encargue de eso, que se encargue de conseguir la plata primero, que se encargue de vender la suscripción, que se encargue. No, lo que no podemos es hacer todo. Si hacemos todo, seguro que hacemos todo más o menos. Pero siempre alguien que en la redacción, nosotros en el diario tenemos compañeras y compañeros que son justamente los que ya tienen el- la experiencia y el conocimiento de dónde hay ciertos fondos, de dónde golpear ciertas puertas y cómo se presentan esos proyectos, que también es un arte en sí mismo, que a mí en particular no me interesa mucho, pero sé que es necesario que haya gente así, o sea, eso, como decía recién, de trabajar con gente que trabaja en UX, que son desarrolladores, también hay gente, también hay que trabajar bien con la gente que consigue la plata, eh, que sabe qué puerta golpear y con quién vincularse, yo qué sé. Y en
Anotando sobre estos escenarios que nos comentas y también en esta pregunta esta parte de la pregunta que me salté de Eduardo Padilla, él dice, entonces, sobre los proyectos del periodismo local e hiperlocal, ¿es mejor dejar de lado a las marcas? Es decir, trabajo en tal empresa Mm. y apostarle al periodismo guión influencer. Claro, se deduce eso de mi conclusión, eso no lo había pensado, pero está bien. Este, me la podría, me hizo reflexionar, debería tomarme un tiempito, si me dejas se la mando por escrito después de pensarla un poco más, Claro Lucrecia. que sí, por supuesto que sí. Y continúo con la pregunta permíteme, me voy con Alberto Gómez de México, reportero de la revista Transportes y Turismo. Dice así, una vez montados en la transición digital, ¿cómo pelear en un mercado de lectores que se muestran, no, ya, que se muestran cada vez más desinteresados en información seria y cada vez están más atentos a contenido? Ya la había leído esta, discúlpame, es que se me está duplicando. También de Alberto, de él, dice, ¿consideras que la versión impresa de la diaria sobrevivirá mucho tiempo o será sustituida por la versión digital? ¿Cuánto tiempo crees que podrá seguir la edición impresa y hasta qué punto será rentable? Bueno, sigue siendo la suscripción que es más cara, digamos, ¿no? En términos económicos, sigue aportando más a la bolsa, digamos, de suscripciones porque se cobra más. Nosotros cobramos una suscripción, la digital, $10 y ponerle que el papel mensual termina siendo 25. Entonces, como que en números es mayor. Es cierto que tiene costos de distribución asociados y eso. Pero hace tanto tiempo que se viene anunciando que desaparece el papel que ya ahora me cuesta vaticinarlo de nuevo. O sea, ya se decía que a esta época se suponía en un momento que no iba a existir más y sin embargo siguen existiendo lectores, sobre todo, es verdad, gente mayor, gente ya de 50 para arriba seguramente que todavía tiene se da ese gusto de recibir y desayunar con el papel al lado. Pero lo que sí también, la experiencia nuestra, o qué sobrevive mejor del producto impreso, yo creo que está pasando sí que los productos más como revistas, que nosotros tenemos alguna revista, todo aquel producto que tenga un cierto valor de objeto, que esté en una biblioteca y no en un tirado ahí al lado de la parrilla pronto para prender fuego, tiene como todavía cierto valor, tiende a durar más. Lo que se acerca más al libro todavía capaz que me da la impresión que tiene más vida útil o más perspectiva de no extinguirse mínimamente. El diario de lunes a viernes también es cierto que está más amenazado que el diario de fin de semana. Nosotros vendemos más papel en fin de semana que, que entre semana. Esa es otra realidad. Entre semana la gente va mirando el teléfono y se informa si eso es real y no hay mucha perspectiva de que vaya a cambiar. Muy bien. Por ahí Eh, tenemos dos participaciones ok, con voz. ¿sí? Si les parece, vamos a abrir el micrófono a Luisa Fernández. Adelante, por favor. Hola a todos, soy Luisa Fernández, periodista de CMI Bogotá, Colombia. Eh, Lucas, yo quería hacerte una pregunta porque no son solo los temas financieros y hablábamos un poco de polarización también. Hay un problema y creería que no es solo de Colombia, pero es un ataque continuo a la prensa por parte de sectores políticos, en este momento por parte gubernamental, en donde su proceso como gobierno y sus promesas de campaña pues no están siendo cumplidas o no se han cumplido y culpan a los medios de comunicación por no difundir mensajes positivos sobre la gestión gubernamental. ¿Cómo también pelear con eso? Porque aunque, digámoslo así, la imagen desfavorable del gobierno vaya disminuyendo, es un público considerable que termina desconfiando de los medios de comunicación y que ahonda en el tema de no suscripciones, no ver noticias, tal vez dejar de lado algunos medios, que también nos está afectando. ¿Cómo luchar contra eso? Tenemos algunas organizaciones, así como la FLIP, pero no llegan a tener una solución
a esos problemas de confianza que estamos teniendo, principalmente por la opinión de grandes figuras políticas. Em, Mira, justamente es difícil hablar desde acá, que es un país que dentro de todo existe cierto respeto por el trabajo del periodismo, donde para el político no ha pasado que en Uruguay haya gente, pienso en Milei, por ejemplo, que de alguna manera haga una carrera tan acelerada, un poco y en cierta medida contra el periodismo como concepto abstracto, más allá de líneas ideológicas o editoriales. En Uruguay todavía, para un político es muy difícil hacer carrera contra el periodismo, ¿no? No digo que no vaya a pasar, seguramente acá estas cosas eh, lleguen en algún momento, lamentablemente, por alguna perspectiva, por una visión pesimista personal mía, pero me parece que el riesgo ahí que tenemos desde las redacciones muchas veces es como, es un riesgo y un dilema también, porque vos decís, bueno, no me pongo en el lugar del antagonista, no hago línea, no hago una línea de trabajo editorial específica contra este líder populista, por ejemplo, que está todo el tiempo atacando, porque eso generaría nada. Yo me tengo que mantener neutro, mi definición es seguir informando, ser contracíclico de la crispación, digamos, pero tal vez eso no alcance, porque después, pero es como también un poco, es como, ¿qué hacemos contra la crispación? No sé, ¿cómo nos paramos frente a esto? ¿Qué hacemos? ¿Cada vez somos más fríos de cabeza o entramos en esa y formamos parte de esa discusión? Es un dilema. Por otro lado, es cierto que a medios tradicionales como, bueno, los que nombraba hoy, al New York Times y al Washington Post o a Folia en Brasil o a medios tradicionales, les fue bastante bien durante el trumpismo o el bolsonarismo. O sea, justamente se da eso también. Cuando los medios se paran desde ese lugar, nosotros somos los que defendemos las tradición, o sea, o las instituciones democráticas, ahí hay una experiencia, a ellos les fue bien y hubo gente que fue a apoyar a estos medios que justamente trataban de frenar esa avalancha de insultos de locos de mente que más o menos decían lo mismo y desde Twitter siempre. Entonces, no sé, es un dilema. A mí hay muchas realidades de América Latina que, claro, no conozco y me cuesta más expresarme abiertamente. Eh, en Uruguay yo creo que en ese sentido sí, si bien tenemos estas otras amenazas, como decía, hay como una cuestión que la política tiende todavía a tener una relación razonable con el periodismo. Y, y nadie va a hacer una campaña electoral pegándole al periodismo. Entonces, como que tenemos esa ventaja, entiendo que en otros países no, y lamento, y se sufre a la distancia porque se nota, hay colegas que uno ve que se han tenido que, tanto en El Salvador, en Venezuela, hay países que han expulsado periodistas sistemáticamente, y eso es evidente, y ahí ahí claramente que no es una cuestión de derecha-izquierda, sino una cuestión de republicanismo y de cómo el periodismo juega un papel clave en eso, en la vida republicana y en la salud, en la vida sana de las instituciones, digamos. Cari, gracias Lucas. Cari, ¿pasamos a las preguntas del chat o seguimos con las preguntas abiertas porque hasta ahorita se aparecieron? Tú dime. Sí, yo creo que tenemos a Eric Pichardo desde hace un ratito ya esperando ¿Ok? su Muy bien, participación. Vamos con él y luego seguimos ya con las preguntas. muy bien. Gracias. Eric, adelante. Sí, buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a todos. Has estado platicando, manejando un concepto. Perdón, no dije, soy de México, soy de Televisión Azteca Noreste. Has estado manejando un concepto que me parece importante como clarificar, que es el modelo de negocio. Mi pregunta muy directa, Lucas, es, ¿quién manda? Es decir, ¿el modelo de negocio, en este caso, o el periodismo? Es decir, ¿cómo comienzas a buscar un equilibrio para dar paso a esta tan famosa adaptación del modelo tradicional al modelo digital?
por ejemplo, nosotros que nacimos como un medio de televisión y que hemos tenido que buscar esa transformación justamente para, para adaptarnos al medio digital, ¿no? La importancia de la imagen y a pesar de que tenemos como las herramientas y los insumos, cómo adaptarnos a este nuevo modelo y privilegiando principalmente las cuestiones meramente periodísticas, aunque también considerando evidentemente la cuestión del modelo de negocio, ¿no? O sea, ¿cómo encuentras, cuál sería el camino para encontrar, digamos, ese equilibrio? Esa sería la pregunta. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es una discusión que está siempre abierta. Yo no te puedo dar alguna impresión y creo que tal vez dentro de un año tenga otra, porque es un tema que para mí es central en la discusión. Eh, Creo que es como justamente hay un equilibrio y ese punto de equilibrio hay que buscarlo entre no caer en el hacer periodismo on demand, en ir atrás de cada cuestión, de cada nueva demanda de información, como decían recién, muy superficial, no mirar nunca cuáles son las notas más leídas en los portales y tratar de tomar decisiones en base a eso, porque me parece que hay como una tiranía de la métrica. Por eso yo hoy mostraba una construcción de una métrica que combinaba las dos cosas, es decir, bueno, que a un medio periodístico, ¿qué le importa? Lo que se lea las notas se lean más, que se lean mucho, o que las notas aporten a convertir suscriptores. Porque a veces pasa eso, que vos decís, mucho, pasa todos los días, que si, bueno, todos los medios están hablando de esto porque se cayó esto, es un hecho novedoso, y yo sé que si yo la largo y voy a tener enseguida un tráfico impresionante, pero ojo con eso, porque el tráfico a veces puede tener 500 personas que dicen, mirá lo que sacó este medio. O sea, esas personas capaz que de alguna manera su relación con la marca está cambiando en ese momento. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tomar decisiones, yo creo, no tan rápidas, tienen que ser más razonadas, muchas veces una métrica para hoy una métrica buena de hoy puede ser hambre para mañana, así, es como, eh, en el momento de consolidar la marca, yo creo que es importante también pensar en los riesgos que cada vez que vamos atrás de algo, ¿por qué no decimos nada de esto si está todo el mundo diciéndolo, todo el mundo está consumiendo esto? Pero cuidado, porque a veces el prestigio de una marca se puede ir al bote en un minuto también. Eso también es complicado. O sea, o por un error, también eso lo otro. La dinámica de si vos estás construyendo una marca que tiene una solidez o tiene una apuesta al periodismo sólido, chequeado, es muy difícil convivir después con esa locura de sacar todo y ahí un error solo te puede arruinar una carrera de 20 años. Entonces, eh, yo creo que siempre todo tiene que ser apostar al paño frío, apostar a razonar más y a ver cada decisión cómo se adapta a tu modelo estratégico de negocio, en el fondo. Eh, es un equilibrio difícil porque después también tampoco, o sea, morir teniendo razón tampoco sirve, o haciendo lo que el deber ser a veces te indica, pero me parece que es posible eso, de decir, bueno, interpretar y estar atento al lector no significa, interpretar y valorar al lector no significa hacer todo lo que el lector pide, ¿no? Como que ahí hay un punto que es importante. eh, no hacer todo en demand, no hacer solamente como el periodismo de servicio permanente, pero no perder de vista que sí, el periodismo también tiene una función y en alguna medida también cumple un rol de servicio y tiene que servir para algo. Entonces, como un equilibrio, una contradicción ahí que me parece que es el eje del dilema está ahí. Yo no te escucho, Lucrecia, porque no sé si... Nos queda poco tiempo para terminar y quisiera ligar esta pregunta de Gustavo Galino de Tele12 de Uruguay con esto que nos acabas tú de compartir. Dice, me gustaría saber cómo se posiciona la diaria frente al fenómeno del clickbait, algo que para muchos medios está siendo un problema sin resolver. ¿Es la construcción de un perfil bien marcado lo que protege de esa tendencia? Y de alguna manera, pues tu intervención eh, toca tocó esta problemática. Ujú. Ahí va, bueno, al compatriota, gracias por la pregunta. Y yo creo que justamente un poco era lo que venía diciendo recién. Para mí, los riesgos, es un deporte de riesgo a veces el hecho
de estar tan atento a lo trendy, a ver qué se está hablando, a la conversación. Eh, Nosotros en el diario muchas veces creo que en el fondo incluso pasa que lo que no haces, lo que vos definís no hacer, en cierta medida también hoy es como tu mayor definición editorial. Para mí la discusión llega hasta ese punto, que cuando vos como medio definís que a ciertas cosas no las haces, eso alguien lo está viendo. Cuando está todo el mundo diciendo un poco hastiado de que la agenda informativa, que es una sensación, también hay como un burnout ahí de que o son malas, o es todo una, una banalidad, o todo el mundo está hablando de estas cosas que no tienen. Eso también hay, para mí está generando un sedimento que hay alguien que va a estar atento eh, a ciertos medios que no van no van por ahí, que de alguna manera buscan una singularidad o una línea, una definición propia, una identidad, no yendo por ahí. Y tiendo a pensar que esa gente que valora eso positivamente está más cerca de pagarte que el que te hace clic. Eso también es como una cosa que, el que hace rápido clic. Seguramente el que está discutiéndote en Twitter, el que te insulta, no sé qué, el que está, ese personaje que está más crispado, no te va a pagar. Sin embargo, este otro que está un poco escapando de eso, creo que está más cerca de darte los datos y pagarte. Lucas y colegas del diplomado, la tiranía del tiempo siempre nos alcanza, ¿verdad? Tenemos que terminar esta etapa de la proyección de preguntas y respuestas. Se quedaron, yo sé, varias preguntas en el Zoom, en el chat del Zoom, que las recopilamos y se las vamos a compartir a Lucas, ¿verdad? Para que él conozca las inquietudes que ustedes tienen y lo sentimos mucho que el tiempo se nos haya ido volando. Lucas, 1 millón de gracias por tu colaboración, por tu compromiso con el diplomado, con todos los periodistas y colegas comunicadores que están participando en él. Son 84 personas. Y pues yo me despido para darle la palabra a nuestra coordinadora general del programa y directora de la Dirección de Educación para el Desarrollo de la Escuela de Educación y Humanidades del Tecnológico, Karina Martínez. Cari, por Gracias, favor. gracias, muy amable doctora, y muchísimas gracias a Lucas por esta charla tan interesante. Y bueno, terminar rápidamente recordándoles la próxima actividad que se entregará el 19 de agosto. Esta actividad pues se realiza por medio de equipos multinacionales. Estamos muy contentos por ese entusiasmo con el que han recibido y han armado sus equipos. Y pues bueno, exhortarlos a hacer el trabajo colaborativo y posteriormente enviar al tutor o tutora que tengan asignado de manera individual. Recordemos que es el lunes 19 con fecha y hora máxima de entrega a las 23:59 hora del tiempo del centro de México. También, pues recordarles que pues es muy importante cumplir con este horario y con este tiempo, pues para que se hagan acreedores a esta distinción que es asistir a la graduación aquellas personas que obtengan 99 y 100 de promedio general en las entregas de sus actividades. Recordemos que esta graduación se realizará en la Ciudad de México y pues nos va a dar mucho gusto recibirles e interactuar con ustedes. También en este momento estamos compartiendo por medio del chat y también estamos proyectando el vínculo, el enlace en el cual están los materiales que presentó hoy Lucas. Si quieren tenerlo y descargarlo, pues ahí lo van a poder hacer. Y finalmente, pues agradecerles el apoyo que nos dieron para contestar la encuesta de evaluación de la primera sesión sincrónica del diplomado. Tuvimos una alta participación por parte de ustedes, les agradecemos mucho y pues invitarlos también a que nos apoyen respondiendo la encuesta de evaluación de esta sesión 2 que va a llegar a sus correos el día de mañana. Finalmente, invitarlos a la siguiente sesión sincrónica del módulo 3, que se va a llevar a cabo el 18 de septiembre y pues la va a impartir Sandra Crucianelli, que también
es la autora de los contenidos del siguiente módulo de periodismo de datos. Sin más, pues nos despedimos agradeciéndoles a ustedes, periodistas y participantes del diplomado, y pues al equipo de tutores, a la coordinación académica, la doctora Lucrecia Lozano, y nuestra coordinadora de tutores, Deyanira Contreras, y pues el equipo TEC, que estamos aquí para servirles y llevarles a cabo estas transmisiones. Hasta luego y que tengan muy buenas tardes. Que estén muy bien.